¿Sabías que existe un antiguo manuscrito descubierto en el desierto egipcio que contiene frases de Jesús que jamás fueron incluidas en la Biblia? Y si te dijera que hay un evangelio perdido, atribuido al mismísimo hermano de Jesús, donde las enseñanzas de Cristo son mucho más enigmáticas, filosóficas y reveladoras, el llamado Evangelio del hermano de Jesús no es parte del Nuevo Testamento, ni aparece en los sermones dominicales. Sin embargo, es uno de los documentos más antiguos y misteriosos encontrados en la historia del cristianismo. Algunos lo conocen como el Evangelio de Tomás, y fue hallado sellado en una vasija de barro, junto con otros textos prohibidos, en la década de 1940, al sur de Egipto. Lo que vas a descubrir en este video no son historias de milagros, ni parábolas. Son 114 frases ocultas de Jesús, registradas en forma de sabiduría directa, muchas veces críptica, profundamente provocadora y casi nunca predicada. Jesús realmente dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros y no en el cielo. Fue su enseñanza original mucho más interna, mística y radical de lo que siempre nos contaron. Prepárate para explorar uno de los evangelios más controvertidos, rechazados y al mismo tiempo fascinantes de todos los tiempos. Una puerta a un Jesús distinto, uno que habla directamente a la conciencia y no solo a la religión. En este video vamos a desglosar los orígenes del Evangelio de Tomás, su contenido clave, por qué fue excluido del canon oficial y qué significa realmente cuando se dice que fue escrito por el hermano de Jesús. Y antes de comenzar, cuéntame algo en los comentarios. ¿Crees que Jesús enseñó cosas que nunca llegaron a la Biblia? Tu opinión puede abrir una conversación poderosa. Si te interesa el cristianismo oculto, la historia real de los manuscritos perdidos y los textos que cambiaron la fe en secreto, este es tu lugar. Dale like al video para que más personas descubran esta verdad olvidada. Y suscríbete para no perderte ninguna de estas revelaciones visuales que casi nadie se atreve a contar. Para entender qué dice este evangelio, primero hay que saber qué es. El texto que hoy muchos llaman el Evangelio del hermano de Jesús es más conocido por los estudiosos como el Evangelio de Tomás, un manuscrito antiguo que fue descubierto en 1945 en una región desértica de Egipto llamada Nag Hammadi. Un campesino local, al excavar en busca de fertilizantes naturales, encontró por accidente una jarra sellada con más de una docena de escritos ocultos durante siglos. Entre ellos estaba este evangelio. Su autor es identificado como Tomás, el dídimo, que significa el gemelo, y en algunos círculos cristianos primitivos, él era considerado no solo un apóstol, sino el hermano gemelo espiritual o incluso biológico de Jesús. Esta asociación ha generado debates intensos, porque si Tomás era su hermano, ¿qué tipo de revelaciones recibió directamente de Cristo? ¿Y por qué su evangelio fue excluido del canon oficial? Este texto no contiene relatos cronológicos, milagros ni narrativas tradicionales como los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. En cambio, se trata de una colección de 114 frases, o daicos llamados logia, atribuidos a Jesús, muchas veces sin explicación ni contexto, como si fueran claves o enigmas dirigidos a quienes tuvieran la capacidad de entenderlos. A diferencia de los evangelios canónicos, aquí Jesús no se presenta como el Mesías que vino a morir por los pecados del mundo, sino como un maestro que transmite sabiduría interior. Su mensaje es directo, crudo y en ocasiones profundamente. Por ejemplo, en el Lausanne 3, Jesús dice en sí: aquellos que os guían, os dicen: miren, el reino está en el cielo. Entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen: está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros.
Esta afirmación contradice siglos de interpretación eclesiástica que colocan el reino de Dios en un más allá celestial. En el Evangelio de Tomás, el reino no es un destino, es un estado de conciencia. ¿Por qué estas enseñanzas fueron silenciadas? ¿Por qué este Evangelio fue etiquetado como herético por los padres de la Iglesia? Los estudiosos creen que este texto proviene de una tradición gnóstica, es decir, de un grupo que creía que la salvación no venía por la fe ciega o los rituales religiosos, sino por el conocimiento profundo de uno mismo y del universo, una gnosis interior. Y eso cambiaba todo. En lugar de una iglesia institucional, el Evangelio de Tomás propone una espiritualidad personal, directa, introspectiva, donde el ser humano es el templo y la conciencia, el camino. Una vez que abrimos este Evangelio y comenzamos a leer sus 114 dichos, lo primero que salta a la vista es el tono en Jesús. No habla como predicador, sino como sabio. Sus palabras no siempre son fáciles de entender a primera vista, y muchas parecen diseñadas para provocar una reflexión profunda. Veamos algunas de las frases más impactantes. Anne Logen. Uno, quien encuentre el significado de estas palabras, no probará la muerte antes del principio. El texto se presenta como un código. No basta con leer hay que entender profundamente. Low Q, say dice. Esta frase sugiere que la clave para trascender la muerte no es un ritual ni una creencia externa, sino la comprensión de un conocimiento oculto. Logen 2. Que el que busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre, se turbará, y cuando se turbe, se asombrará, y reinará sobre el todo. Aquí, Jesús describe un proceso espiritual íntimo, el buscar, el encontrar, el desconcierto y finalmente la iluminación. Este camino no tiene nada que ver con cumplir normas religiosas, sino con un viaje interior y transformador. Logen 70. Si traes a la luz lo que está en ti, eso te salvará. Si no lo traes a la luz, eso que no has sacado, te destruirá. Esta es quizás una de las frases más poderosas del Evangelio. Jesús no habla aquí de demonios exteriores, ni castigos celestiales. El peligro y la salvación están dentro del ser humano. Lo que reprimimos, lo que ocultamos, puede convertirse en una fuerza destructiva si no lo iluminamos con conciencia. Logen 113. An. El reino del Padre está extendido sobre la tierra, y los hombres no lo ven. Este dicho desafía la idea tradicional del reino de Dios como un lugar celestial o futuro. Aquí, Jesús sugiere que el reino ya está aquí ahora, pero que la mayoría está ciega para percibirlo. Logen 77. El yo soy la luz que está sobre todos ellos. Yo soy el todo, el todo ha salido de mí, y el todo ha vuelto a mí. Partid una madera, allí estoy yo. Levantad una piedra, allí me hallaréis. En esta afirmación profundamente poética, Jesús se identifica con la esencia de todo lo que existe, no con una figura lejana del cielo, sino con la vida misma, presente en cada rincón del mundo natural. Estas enseñanzas no solo desafían el cristianismo institucionalizado, transforman por completo la imagen tradicional de Jesús. Aquí, Él no es un salvador sacrificado, sino un maestro de sabiduría que invita a la transformación personal desde la verdad interior. Cada frase es como una ventana hacia una espiritualidad desprovista de dogmas y centrada en la conciencia, un llamado a despertar. Pero esta forma de pensar representaba un peligro para las estructuras religiosas de su tiempo, y por eso este evangelio fue silenciado durante siglos. El Evangelio de Tomás fue silenciado durante siglos. No fue incluido en el Nuevo Testamento, no se predicó en las iglesias, y hasta hace poco su existencia era conocida solo por rumores.
y menciones críticas de antiguos obispos que lo calificaban como herético. Pero, ¿por qué un texto atribuido a un apóstol tan cercano a Jesús fue excluido de la fe oficial? La respuesta se encuentra en una palabra clave en control. Durante los primeros siglos del cristianismo, existían muchas corrientes y visiones sobre quién era Jesús y qué enseñaba. Algunas comunidades lo veían como un profeta, otras como un maestro iluminado, y otras como el Hijo de Dios hecho carne. Había evangelios con enfoques muy diferentes, unos históricos, otros místicos, otros simbólicos. El Evangelio de Tomás pertenece a una corriente conocida como el gnosticismo. Para los gnósticos, la salvación no se obtenía por obedecer leyes externas o pertenecer a una institución religiosa, sino a través del conocimiento interior. Y eso representaba una amenaza para la estructura jerárquica que se estaba formando en la Iglesia. Mientras los evangelios canónicos se centraban en la historia de Jesús, su muerte y resurrección, Tomás ofrecía algo diferente, una guía para la transformación personal desde la conciencia. No hablaba de la cruz ni del juicio final, sino del despertar interno del ser humano. Esta visión quitaba poder a los intermediarios religiosos. Si el reino de Dios está dentro de ti, si puedes encontrar la verdad en tu interior, ¿para qué necesitas templos, sacerdotes, rituales o dogmas? Esa fue una de las razones más poderosas para que el Evangelio de Tomás fuera suprimido. La Iglesia, en su proceso de unificación doctrinal, liderado por figuras como Ireneo de León en el siglo II, lo declaró herético y con el tiempo desapareció. Durante más de 1000 años, el texto fue considerado perdido. Solo sabíamos de su existencia por fragmentos y menciones de sus enemigos teológicos. Pero todo cambió en 1945, cuando un campesino egipcio llamado Muhammad al-Zaman desenterró una jarra de barro cerca de Nag Hammadi, al sur de Egipto. Dentro encontró una biblioteca completa de textos antiguos, escondidos desde el siglo IV. Entre ellos estaba el Evangelio de Tomás, escrito en copto, en un papiro milenario que había sobrevivido el paso del tiempo en secreto. Su descubrimiento sacudió al mundo académico. Por primera vez, podíamos leer directamente lo que Jesús supuestamente había dicho en privado a uno de sus discípulos más cercanos. Un texto sin filtros, sin ediciones eclesiásticas, sin adaptaciones litúrgicas. Y lo que decía era sorprendente. Hoy, más de medio siglo después de su redescubrimiento, sigue siendo un texto polémico. Algunos lo ven como un documento auténtico y revolucionario, otros como una desviación gnóstica sin relación con el Jesús histórico. Pero lo cierto es que plantea una pregunta imposible de ignorar. ¿Y si Jesús dijo mucho más de lo que se nos enseñó? Durante mucho tiempo muchos pensaron que el Evangelio de Tomás era una invención tardía, una falsificación gnóstica escrita siglos después de la muerte de Jesús. Pero con el descubrimiento de Nag Hammadi, los estudiosos pudieron estudiar el texto directamente y lo que encontraron desafió todas las suposiciones anteriores. El manuscrito hallado está escrito en copto, la lengua egipcia usada por los primeros cristianos, y fue datado alrededor del año 340 después de Cristo, pero eso no es lo más impactante. Fragmentos en griego del mismo texto, hallados en Oxirrinco, Egipto, y fechados en el año 200 después de Cristo o incluso antes, indican que su origen podría remontarse al siglo I, es decir, a la época de los apóstoles. Eso colocaría al Evangelio de Tomás como contemporáneo o incluso anterior a algunos evangelios canónicos. Además, muchos de sus dichos coinciden, palabra por palabra, con frases de Jesús recogidas en Mateo, Marcos y Lucas,
Pero lo más sorprendente es que algunas versiones de esos mismos dichos en Tomás parecen más antiguas y menos elaboradas, lo que sugiere que podrían haber sido registradas antes de que la tradición oral se organizara en relatos narrativos. Por ejemplo, el dicho sobre el reino de Dios que ya está presente entre nosotros aparece tanto en Lucas como en Tomás. Sin embargo, en Tomás es más directo, menos cargado de contexto escatológico, como si fuese una versión más cercana al dicho original de Jesús. Varios expertos, como el teólogo norteamericano Stephen Patterson y la académica Elaine Pagel, consideran que este evangelio conserva una memoria auténtica de Jesús antes de que su figura fuera transformada por las necesidades teológicas del cristianismo institucional. Y aún más interesante, este evangelio no presenta una visión divina de Jesús. Él aparece como un guía, un maestro, un revelador de misterios. Esta imagen coincide con lo que muchos historiadores creen que fue Jesús en vida, un líder espiritual judío radical, más centrado en el despertar interior que en fundar una nueva religión. El silencio institucional, la omisión histórica y el ocultamiento durante siglos solo hacen que estas palabras resuenen con más fuerza hoy. ¿No es al menos intrigante que un texto tan antiguo, con raíces posiblemente anteriores a la mayoría de los evangelios del Nuevo Testamento, haya sido ignorado por completo durante casi 2000 años? Quizá no por casualidad, sino por elección. Y ahora que está frente a ti, ¿vas a ignorarlo también? Si llegaste hasta aquí, no eres como los demás. Te haces preguntas, buscas más allá del dogma, y eso te convierte en parte de una comunidad que piensa, que siente y que quiere descubrir por sí misma la verdad. Déjame una señal en los comentarios. ¿Crees que este evangelio debería haber sido parte de la Biblia? Tu opinión vale más de lo que imaginas. Dale me gusta si este contenido te hizo pensar y suscríbete ahora mismo si quieres seguir explorando los misterios más ocultos, las historias que otros prefieren no contar y las palabras que podrían cambiarlo todo. Este viaje apenas comienza. Uno de los aspectos más desconcertantes del Evangelio de Tomás es la figura de Jesús que allí se presenta. No se trata del Salvador crucificado, ni del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En Tomás, Jesús no realiza milagros, no camina sobre el agua, no multiplica panes, no hay parábolas extensas, ni relatos de pasión, tampoco hay resurrección. En cambio, lo que tenemos es a un Jesús que enseña como un sabio espiritual, como un guía, que desafía al oyente a mirar hacia adentro. Un maestro que no busca ser adorado, sino comprendido. El Jesús de Tomás dice cosas como: «Yo no soy vuestro maestro, ¿por qué bebisteis? Os embriagasteis en el manantial que yo os he ofrecido». Aquí no hay jerarquía, no hay superioridad. Jesús se presenta como alguien que simplemente señala un camino, pero que no se coloca por encima de sus discípulos. Es un Jesús que libera, no que domina. En los evangelios canónicos, Jesús predica a las multitudes, confronta a fariseos y sana enfermos públicamente. En Tomás, en cambio, enseña en secreto. Susurra verdades a quienes están listos para escucharlas, como si supiera que sus palabras serían peligrosas en manos equivocadas. En los textos oficiales, Jesús muere por los pecados de la humanidad. En Tomás, la idea de pecado está ausente. No hay mención del sacrificio expiatorio ni del juicio final. El mensaje se centra en el despertar interior, en la comprensión de la luz que hay en cada ser humano. El enfoque también cambia. Mientras los evangelios del Nuevo Testamento están impregnados de una narrativa escatológica, el fin del mundo, el regreso de Cristo, el día del juicio, el evangelio de Tomás no menciona nada de eso. Para él, el reino ya está aquí, solo que no lo vemos
Esta diferencia lo cambia todo, porque si el mensaje original de Jesús era la introspección, el autoconocimiento y la revelación interna, entonces la religión que surgió después pudo haber transformado profundamente. Es posible que la imagen institucional de Jesús haya reemplazado una versión más humana, más filosófica y transformadora. Muchos estudiosos creen que sí, que lo que el Evangelio de Tomás revela no es una herejía sino una alternativa, un rostro distinto del mismo Maestro, uno que fue silenciado porque no encajaba con el poder de la estructura eclesiástica que estaban haciendo. Y lo más inquietante de todo es esto: a la mayoría de las enseñanzas del Jesús de Tomás invitan a pensar, no obedecer. Y eso, en cualquier época, representa una amenaza para cualquier sistema. Si esta versión de Jesús hubiera sobrevivido como parte de la doctrina oficial, la historia del cristianismo y del mundo podría haber sido completamente diferente. ¿Y tú, cuál versión estás dispuesto a escuchar? Si esta comparación despertó algo en ti, comenta abajo. ¿Qué imagen de Jesús te parece más cercana, más real, la del templo o la de la conciencia? No te vayas sin dejar tu voz en los comentarios. Dale like al video si esta exploración te dio nuevas ideas. Y suscríbete ahora mismo si quieres seguir descubriendo lo que fue ocultado, lo que fue negado y lo que aún puede transformar la forma en que vemos la historia. La fe y a nosotros mismos seguimos desde que el Evangelio de Tomás fue desenterrado en 1945. Su influencia ha sido profunda, especialmente entre historiadores, teólogos y estudiosos del cristianismo primitivo. Para algunos, este texto representa una puerta hacia el Jesús histórico, ese maestro judío del siglo I, cuya voz original pudo haber sido distorsionada con el tiempo. Y es que, a diferencia de los evangelios canónicos, que fueron escritos por comunidades con propósitos litúrgicos y teológicos definidos, Tomás se presenta como una colección desnuda de enseñanzas, sin adornos narrativos ni dogmas explícitos. Es como si alguien hubiese querido preservar las palabras puras del Maestro antes de que se convirtieran en doctrina. Eso lo ha convertido en un objeto de estudio esencial para aquellos que buscan reconstruir al Jesús real, el que vivió en Galilea, el que habló a las masas pero también a individuos, el que inquietaba más por lo que insinuaba que por lo que declaraba. El influyente académico John Dominic Crossan, cofundador del Jesús Seminar, afirma que muchas de las frases en Tomás podrían representar una tradición oral incluso más antigua que la recogida en los evangelios canónicos. Es decir, Tomás podría estar transmitiendo una capa más cercana a las palabras auténticas de Jesús antes de que la teología paulina y las necesidades organizativas moldearan el mensaje. El Jesús que emerge de Tomás no exige fe ciega, sino percepción profunda. Su espiritualidad no depende de templos ni de reglas, sino del despertar interior. Y eso coincide con ciertas tradiciones judías antiguas que hablaban de la sabiduría como camino hacia lo divino. Pero no solo ha impactado la academia, también ha inspirado a muchos creyentes, buscadores espirituales y autores contemporáneos que ven en este evangelio una forma de reconectar con una espiritualidad más libre, más viva y menos institucionalizada. Algunos movimientos cristianos alternativos han adoptado frases de Tomás como guía. Para ellos, este texto no es una amenaza a la fe, sino una vuelta a sus raíces más puras. Sin embargo, también ha sido duramente atacado. Hay quienes lo acusan de esotérico, gnóstico o incompatible con la doctrina tradicional, pero incluso estos críticos no pueden ignorar su antigüedad, su valor histórico y su potencia filosófica. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Debe un evangelio ser juzgado por lo que dice o por lo que provoca? Porque Tomás, sin duda, provoca pensamiento, provoca incomodidad,
provoca búsqueda. Y eso, para muchos, es precisamente lo que una palabra de verdad debería hacer. Así que, tanto si crees como si dudas, tanto si te apegas a la tradición como si la cuestionas, este evangelio tiene algo para ti. No ofrece respuestas fáciles, pero abre caminos nuevos. Y tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que Jesús quería. Si este contenido resonó contigo, comenta abajo. ¿Crees que este texto representa una parte olvidada del verdadero mensaje de Jesús? Tu comentario puede ser el punto de partida para una conversación transformadora. Dale me gusta. Sí, este tipo de análisis te inspira a pensar más allá de lo establecido. Y suscríbete al canal si quieres seguir desenterrando los textos, las voces y los secretos que durante siglos fueron enterrados, esperando ser redescubiertos por personas como tú. Aún nos queda mucho por explorar. Aunque el Evangelio de Tomás nace en el seno del cristianismo primitivo, su lenguaje y su enfoque trascienden los límites de una sola religión. Muchos estudiosos han señalado que sus enseñanzas comparten sorprendentes similitudes con otras tradiciones espirituales del mundo, especialmente aquellas que valoran la introspección, el silencio y la experiencia directa de la verdad. Por ejemplo, cuando Jesús dice, en Tomás Ansí, sacas a la luz lo que está dentro de ti, eso te salvará. Esta frase recuerda poderosamente las enseñanzas de místicos orientales, como los sabios del hinduismo o del budismo. Q insiste que la iluminación proviene del interior, no de la fe ciega, ni de prácticas externas. El énfasis en el autoconocimiento, en la búsqueda personal, conecta a Jesús, al menos en este texto, con una tradición de sabiduría universal. De hecho, algunos pasajes del Evangelio de Tomás han sido comparados con los dichos de Buda, los versos del Tao Te Ching o los aforismos sufíes, no porque compartan una doctrina común, sino porque hablan el mismo idioma de lo esencial, de lo humano, de lo que no necesita intermediarios. Y no solo las tradiciones orientales han notado esta resonancia en el judaísmo místico, especialmente en la Cábala. También se cree que la divinidad habita en el interior del ser humano. En el sufismo islámico se habla del corazón como morada del amado An. En ciertas corrientes del cristianismo esotérico, el reino de Dios también es entendido como una presencia viva en lo profundo de uno mismo. Esto no significa que el Evangelio de Tomás no sea cristiano. Lo es, pero su cristianismo es radicalmente diferente. No es doctrinal, sino experiencial. En lugar de pedirte que creas, te invita a ver. En vez de exigirte obediencia, te pide conciencia. Y eso lo hace peligrosamente universal. Tal vez por eso fue suprimido. Un texto que sugiere que cada persona puede encontrar la verdad dentro de sí misma, sin necesidad de jerarquías, templos o rituals. Es un texto que sacude las bases de cualquier institución religiosa, pero también es un texto que, en estos tiempos de búsqueda y crisis espiritual, resuena como nunca antes. En un mundo lleno de ruido, dogmas enfrentados y verdades impuestas, el Evangelio de Tomás ofrece una alternativa serena, profunda y directa. No pretende sustituir a los evangelios canónicos, pero sí puede complementarlos con una dimensión más silenciosa, más contemplativa y quizás más transformadora. Y aunque fue escrito hace casi 2000 años, sus palabras siguen tocando el alma de quienes se atreven a leerlo sin prejuicios, porque la verdad, cuando es auténtica, no envejece. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a descubrir dentro de ti? Si este video te está ayudando a ver a Jesús y la espiritualidad desde otra perspectiva, coméntalo abajo. ¿Conocías este evangelio? ¿Qué es lo que más te ha impactado hasta ahora? Tu reflexión puede ser el punto de partida para que otros también despierten su curiosidad. Dale like si sientes que esta información merece llegar a más personas. Y no olvides
suscribirte para seguir explorando juntos lo que ha sido olvidado, silenciado o simplemente ignorado durante siglos y que ahora vuelve a salir a la luz. Todavía hay más. Después de casi 2000 años, el Evangelio de Tomás sigue siendo incómodo, no por lo que dice de Jesús, sino por lo que dice de nosotros. Nos obliga a pensar, a buscar, a mirar hacia dentro, y eso, en un mundo acostumbrado a que otros piensen por nosotros, es revolucionario. Este texto no ataca ninguna religión directamente, no critica dogmas, no niega milagros. Lo que hace es algo más sutil, y por eso mismo más subversivo, devuelve la responsabilidad espiritual al individuo. El mensaje no es cree en mí, sino encuéntrate a ti mismo. En una de sus frases más inquietantes, Jesús dice, si os dicen, ¿de dónde venís? Decidles, hemos venido de la luz, de donde la luz ha venido en sí misma. Ella se ha establecido y se ha manifestado en su imagen. Aquí, Jesús no habla de nacer en pecado, ni de redención externa. Habla de origen luminoso, de esencia divina, de una identidad olvidada que necesita ser recordada. Y ese es quizás el mayor peligro de Tomás San. Nos recuerda que somos más de lo que creemos. Por eso, sigue generando resistencia. En muchos círculos religiosos, apenas se menciona. En la mayoría de las iglesias, ni siquiera se conoce. Y cuando se estudia, a menudo se hace con precaución, como si sus palabras fueran pólvora teológica. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de temerlo, lo escucháramos? ¿Qué pasaría si aceptáramos que Jesús pudo haber dicho cosas que no están en los evangelios oficiales y que esas cosas podrían iluminarnos ahora? El Evangelio de Tomás no busca reemplazar tu fe, sino profundizarla. No quiere que abandones lo que crees, sino que vayas más allá de lo superficial. Te invita a hacer algo que muy pocos están dispuestos a hacer, a mirarte con verdad. Y esa es la pregunta final. Antes del desenlace de este viaje, ¿estás listo para dejar de repetir y empezar a descubrir? Comenta abajo. ¿Te gustaría que este evangelio fuera estudiado abiertamente en iglesias y escuelas de teología? ¿O que sí? ¿O por qué no? Tu comentario puede abrir puertas que llevan cerradas mucho tiempo. Si este video te desafió, te inspiró o simplemente te hizo pensar diferente, haz clic en me gusta ahora y suscríbete al canal para no perderte los próximos viajes por textos, historias y verdades que han estado escondidas, esperando a que alguien como tú se atreviera a verlas con otros ojos. Lo mejor aún está por venir. Después de lo que exploramos juntos, solo queda una cosa por decir. Gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por no conformarte con lo que siempre te dijeron. Gracias por atreverte a mirar a través de un texto que estuvo oculto, silenciado y hasta perseguido durante siglos. El Evangelio de Tomás no es un texto cualquiera. Es una voz antigua que ha cruzado milenios para hablarte al oído hoy. No te promete milagros inmediatos ni respuestas fáciles. Lo que te ofrece es algo más raro, más valioso, más real. Una mirada directa hacia lo que eres, hacia lo que puedes llegar a ser. Hoy recorrimos sus frases más poderosas, sus misterios más profundos, sus verdades más incómodas. Y en cada línea, descubrimos que el mensaje de Jesús, al menos en este texto, no depende de templos ni de altares. Está en ti, en tu conciencia, en tu capacidad de ver lo invisible y escuchar lo que nadie más oye. Tal vez por eso lo ocultaron. Porque este evangelio no te convierte en oveja. Te recuerda que ya eres luz. Y un ser que reconoce su propia luz no necesita cadenas, ni miedo, ni intermediarios para vivir su espiritualidad. Pero ahora que lo conoces, ¿qué vas a hacer con esto? Tú no eres un espectador cualquiera. Si llegaste al final,
Eres parte de una comunidad rara y poderosa, la de los que se atreven a cuestionar, a buscar, a aprender, a ver. Y si esta experiencia te dejó pensando, si sientes que algo se removió por dentro, no te vayas en silencio. Escribe en los comentarios: yo escucho la voz que fue silenciada. Haz que esa frase sea una señal para otros buscadores como tú. Dale me gusta si este video te tocó el alma, aunque sea un poco. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí no hacemos contenido superficial. Aquí desenterramos lo que muchos prefieren dejar enterrado. Aquí no repetimos lo que dicen todos. Aquí exploramos lo que pocos se atreven a mostrar. Y si compartes este video, no estarás difundiendo un mensaje cualquiera. Estarás encendiendo una chispa en alguien que, como tú, está listo para recordar que la verdad siempre encuentra el camino. Quédate hasta el final. Mira las últimas imágenes. Respira, porque allá afuera el mundo sigue esperando a ser visto con otros ojos. Y la voz de aquel Jesús olvidado sigue susurrando. ¿La oyes?